40 días fueron los que se necesitaron para que el ejército de Israel fuera paralizado. Nunca se derramó sangre, nunca se disparó un arma, no murió un solo soldado. Solamente a través de una narrativa, a través de palabras, de declarar una y otra vez de un lado hacia el otro, lograron hacer lo que nunca habían podido hacer: paralizar el ejército de Israel. Y todo bajo una premisa, y es que no necesitas destruir a tu enemigo, solamente necesitas controlar lo que él piensa acerca de sí mismo. La House, bienvenidos, buenos días todos, qué rico tenerlos en casa. Súper estar acá otra vez. Le damos la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, qué rico tenerlos aquí con nosotros, así que qué tal si le damos un aplauso fuerte pero de bienvenida. Eso. Los invitamos a que se sientan como en casa, que de verdad disfruten de este tiempo, de esta experiencia. Si usted es la primera vez que viene a un lugar como estos, yo entiendo, puede ser extraño, hay cosas que de verdad a veces están salidas de lo normal que vivimos, pero disfrúteselo, usted simplemente dispóngase a recibir y estoy seguro que Dios va a hacer algo especial en su vida. Y si viene por primera vez a la House, pero ya había ido a otros lugares y está tratando de conectar con esta casita, a ustedes dos, a ese tipo de personas, los invito a que en nuestras redes sociales nos siga y ahí se va a encontrar el Linktree, también lo puede encontrar a través de ese código QR que encuentra ahí en pantalla, para que nos regale sus datos y estamos dispuestos a enviarle hasta la puerta de su casa un regalo de parte de toda la House. Los invitamos a que nos sigan en LHS Call, la House Call, en Instagram, en YouTube y en WhatsApp. Únete a la comunidad de la House en WhatsApp y ahí vas a tener información constante de lo que hacemos aquí, cualquier cambio, si hay experiencia o por alguna razón no la hay, si vamos a hacer algún evento especial, ahí se va a dar cuenta, así que únase para que esté siempre conectado. Y gracias a todos los que hacen parte de esta casa y que han decidido ser generosos con la House. Gracias a ustedes podemos hacer esto realidad. Quiero conectar el día de hoy con un mensaje que no tenía en mente dar, pero es que la situación se prestó perfectamente para poderlo hacer y además me hizo caer en cuenta de que me salté algo en el proceso, me salté algo en mi secuencia de enseñanzas y quiero hacer un pequeño retroceso. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis respecto a la enseñanza anterior. La anterior estuve hablando acerca de la que yo considero, y digo yo considero porque no está así escrita, mal llamada la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos hablando. Para el que de pronto se pueda alarmar por eso, aquí en la House la llamamos la historia del padre que corre hacia su hijo. Y tiene más sentido porque pues es la historia real de lo que ocurre allí en esta historia. Y no es que esté cambiando yo aquí palabras de la Biblia, ni más faltaba, porque pues cometería un grave error, sino que ese título del hijo pródigo, eso fue colocado solamente por el traductor en su momento, eso no es del original de la Biblia, entonces lo puedo hacer con tranquilidad y además resume mejor. Pero necesito irme un poquito otra vez más atrás, porque todo esto comenzó, y pues para poner en contexto a los que vienen por primera vez, hablando acerca del sistema de creencias. Estamos hablando de la forma de pensar, de la necesidad de renovar la forma como pensamos, de destruir marcos mentales. Y alguien podrá pensar que es una enseñanza muy motivadora, un tema súper chévere, que esto suena como a coaching, pero está muy lejos de eso, porque Jesús en su primer mensaje dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Y cuando dijo arrepiéntanse, lo que dijo fue: renueven su manera de pensar. En el original la palabra era otra. Él decía: renueven su nous, renueven su mente, para que puedan entender cómo funcionan los códigos del reino de los cielos. Muy distante de la palabra arrepentimiento, conocida por nosotros, que lo asociamos con culpabilidad, ¿verdad? De ahí nace todo. Entonces estuve hablando ya en esta segunda fase, empecé a hablar un poquito, y si usted quiere aprender un poquito más, todo esto queda grabado y en YouTube usted puede mirarlas para que se desatrase un poquito, pero vuelvo y digo, esta enseñanza tiene la capacidad de hacer algo potente en tu corazón y en tu vida. Pero entonces estuve hablando de que el sistema de creencias es como el agua en la cual navegan los peces. Ellos no saben que están en medio del agua porque es su medio. El sistema de creencias de nosotros es invisible para nosotros. Nosotros consideramos de que como pensamos, así es.
y que normalmente está bien, solamente hasta que alguien o algo nos hace caer en cuenta, o un golpe de realidad, como lo hablábamos en el mensaje del hijo menor, un golpe de realidad nos hace caer en cuenta de que tal vez de pronto estamos pensando un poquito chueco y que hay que revisar la forma como pensamos. Entonces esto no es un ataque personal, pues para que todos estemos claros que nada de lo que yo digo acá es un ataque nunca personal, pero sí voy hacia la mente, sí voy hacia el sistema de creencias. Entonces usted haga allí su ejercicio. Y les comenté en aquel mensaje que este sistema de creencias es instalado por diferentes factores. Entonces uno puede ser la crianza de mi familia, lo que yo vi en mi familia. No tanto lo que me dijeron, sino incluso más allá de lo que me dijeron, lo que yo vi hacer. La forma como mi papá trataba a mi mamá, por ejemplo, podía ir construyendo ese sistema de creencias. La forma como se administraba el dinero en casa, la forma como la mamá quedaba en silencio en ciertos momentos de nuestra vida y la tensión que eso podría generar, no sé, cada uno sabe en qué medio creció, pero esa es una de las fuentes que construyen nuestro sistema de pensar en nuestro marco mental. Y asimismo hay otras. Pero a mí me quedó resonando algo y fue que entré a hablar acerca de los marcos mentales y a empezar a hablar entonces cuál es esa agua. El agua es transparente, ese sistema de creencias es transparente, necesitamos verlo. Yo necesito saber cuál es mi tipo de mentalidad, cómo pienso yo, cuáles son los pensamientos limitantes que tengo yo. Para poder conocer eso, entonces empecé a hablar del hijo menor y hablamos de la mentalidad de huérfano, ¿verdad? Estuvimos hablando de eso. Pero quiero parar por un instante en entender cómo hoy en día se siguen instalando los marcos mentales. Porque yo hablé de la cultura, de lo de antes, de lo que pasó, del pasado, de los errores, de todo esto, pero cómo hoy por hoy se siguen instalando marcos mentales y qué podemos hacer para detener y no dejarnos amoldar por lo que Romanos 12.2 dice, o Pablo dice en Romanos 12.2, la cultura de este momento. Eso es básicamente lo que quiero hacer el día de hoy. Entonces quiero abrir ese pequeño paréntesis para poder aprovecharme incluso del momento en el que estamos actualmente en nuestro país para poderle conectar con este tema y poderlo ver mucho más fácil. Entonces ya sabemos que hay un agua y hoy vamos entonces a entender quién pone esa agua. Y les estaba contando una historia que es real. La historia que yo les estoy contando pues es real y está narrada en la Biblia. Y es un momento muy específico de la historia de Israel. Ellos en ese momento eran gobernados, o su rey era Saúl. Y salen a la guerra ya después de haber disputado muchas otras guerras. Israel había disputado guerra tras guerra, muchas. Había ganado muchas, había perdido otras por diferentes razones, pero esta tenía un toque particular y es que nunca se disparó un arma. Nunca se lanzó una flecha, nunca se sacó una espada, nunca se hizo absolutamente nada y estaban completamente paralizados. Y esa parálisis provino de alguien que estaba al otro lado del cerro. Dice que estaban en medio de dos cerros, al otro lado estaban los filisteos, aquí estaban los israelitas y en medio de ellos un valle llamado el Valle de Elá. Y al otro lado había un hombre que salía eventualmente de tanto en tanto, dice que 2 veces al día. Ya 2 veces al día salía y empezaba a gritar hacia el otro lado y empezaba a declarar ciertas cosas hacia el otro lado. Y con sus palabras creó una narrativa tan poderosa que los paralizó por completo. Y ese es el problema de las narrativas. Este es el problema de los discursos. Este es el problema de lo que nos exponemos hoy en día. Estamos sumergidos en una sociedad que vive de narrativa tras narrativa tras narrativa. Y a lo que tú te expones, tú crees que eso es. Se retroalimenta por sí mismo. Por ejemplo, tú entras a tu Instagram, eso lo hablamos mucho, y tú crees que el mundo es como Instagram. Tú crees que el mundo es Instagram y que todo lo que se habla ahí, ese es el mundo, eso es lo que existe. Tienes que saber que no. Si tú coges mi Instagram, te vas a dar cuenta que es un mundo completamente diferente. Tus intereses son totalmente distintos a los míos. Y mi algoritmo todo el tiempo me está retroalimentando. Así funciona el sistema de creencias. Todo el tiempo te retroalimenta.
porque es a lo que tú te expones, y eso es, por ahí es súper, eso es. Por ejemplo, ahorita que estamos en temas políticos, tu candidato, el que tú estás queriendo, por el que estás queriendo votar, en tu algoritmo te dice que todo el mundo va a votar por ese personaje, pero en el mío dice que va a ser otra persona. Bueno, ojalá seamos el mismo, pero es así como funciona. Entonces yo veo, por ejemplo, el mío y yo digo, no, ese man va a ganar, se va a ganar en primera. Pero si yo me voy para el algoritmo de otro, seguramente el mío va a perder con toda. Así funciona más o menos el algoritmo. Se retroalimenta todo el tiempo y te hace pensar que ese es el mundo. Y este personaje estaba haciéndole pensar a Israel cierto tipo de cosas, alimentándolos con una narrativa. Pero entonces, antes de entrar a la historia, yo quiero definir un poquito qué es narrativa. Mira, la narrativa más peligrosa no es la que reconoces como falsa, es la que sientes como tuya. Esa es la narrativa más peligrosa, porque es la narrativa que te dice que tú estás en lo cierto y que todos los demás están equivocados. ¿Te ha pasado alguna vez? El equivocado es usted, yo no. Eso pasa en el matrimonio más sano. El matrimonio más sano, siempre el otro es el desordenado. El matrimonio más sano, siempre el otro es el gritón y contestón. Mi esposa y yo, por ejemplo, tenemos siempre, ella dice que yo soy súper grosero. Entonces dice que yo soy muy grosero. Y digo, pero ¿cómo así que grosero? Yo no te he dicho ninguna vulgaridad, yo no he dicho nada. Me dice, tú eres súper grosero conmigo. Ya. No es que sea grosero, yo a veces hablo fuerte y pues tengo mi genio, pero yo no soy vulgar. O sea, para mí grosero es que soy súper vulgar y que la maltrato, pero ella dice que yo soy grosero. Entonces, desde su lado, yo soy súper grosero. Desde el mío, soy una persona con mucho carácter. Pero es su forma como ella ve y como también pues seguramente la formaron y la hace pensar que cuando yo estoy de mal genio, estoy siendo grosero y su palabra me hace pensar que me está diciendo vulgar, ¿verdad? Entonces se retroalimenta de esa manera. Entonces ella cree que está en lo cierto y yo creo que estoy en lo cierto. Va, pues encuentre un medio entre los dos. Estos días estábamos en la casa hablando acerca de quién es el más dramático de la casa. Nosotros tenemos como un medidor de drama en nuestra casa. Y nuestras hijas son las más dramáticas. O sea, son, pero un drama, pero así absurdo. Entonces yo hice la escala de drama en la casa. Para mis hijas y mi esposa, yo soy el más dramático de la casa. Yo soy un drama completo para todo. Pero para mí, ellas son un total drama. Por todo ponen problema. Y se meten en sus videos. Entonces, vuelvo y digo, el tema es que ellas creen una cosa y yo otra, y de ahí no nos acaba nadie. No soy yo, no eres tú, no yo, no yo, no yo. Entramos en ese rifirrafe. Entonces, mira 4 componentes que tienen fundamentales una narrativa. El primero es que toda narrativa necesita de un héroe. Toda narrativa necesita de un héroe que es alguien de quien, que te puede salvar y que genera dependencia, el que te genera dependencia. Toda narrativa necesita de un villano. Alguien que te está haciendo mal, está haciendo daño. Ahora, yo estoy abordando la narrativa desde lo que nos exponemos nosotros, no desde yo creando una narrativa. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Es cómo las narrativas de la cultura actual moldean nuestra forma de pensar. Entonces, hay un héroe del cual dependemos y que nos va a salvar. Tiene que haber un villano, que es el que hay que ir a atacar. Tiene que haber una víctima, que usualmente somos nosotros. Nosotros somos las víctimas. Las víctimas perfectas somos nosotros. Y además tiene que haber una solución planteada por ese héroe. Si esas 4 cosas se meten a la bolsa, se mezclan y además te meten emoción y te la repiten una y otra vez, hay un momento en el que tú crees que eso es verdad. Eso funciona para todo. Eso funciona para guerras, eso funciona para la política y eso funciona para los productos que te venden todos los días en todos los lados. Eso puede ser bueno y puede ser malo. O sea, yo no estoy en este momento definiendo si está bien, si no está bien, estoy definiendo que es una narrativa. Estamos hasta ahí todos claros, ¿verdad? Entonces, ahí estamos algunos viendo cómo, por ejemplo, otros compran el álbum de Panini y están llenando ahí sus y compran no sé qué y uno pregunta, ¿y cuánto vale? ¿Qué? ¿En serio eso vale todo eso? Pero lo necesito. Hay un momento en el que tú sientes que tú necesitas. Hay una cosa que se llama FOMO. El FOMO es que tú sientes que te estás perdiendo de algo. O sea, la pregunta es, ¿tú necesitas el álbum de Panini? No, yo no, pues ¿por qué van a necesitar un álbum de Panini? Pero hay algo dentro de ti que tú dices, lo tengo que tener.
Sale el último iPhone. Esta sí es una maravilla. Esa es la maravilla. Allá están haciendo todos fila el día que sale el bendito iPhone. Porque te crean la necesidad de que te envían el mensaje que tú necesitas el último iPhone, porque ese que salió el año pasado, que tiene un píxel menos, ya no sirve para nada. Solo tiene un píxel menos. Tiene una mega menos de memoria. Funciona para todo. Entonces, vuelvo y digo, no es que esté mal del todo, sino que el punto aquí es identificar si hay una narrativa en medio de esto y quién es el héroe, quién es el villano, quién es la víctima y cuál es la solución del problema. Entonces, esto es importante e interesante porque, vuelvo y digo, es la forma más actual, más reciente y que vivimos todos los días en los cuales se nos formatea la mente una y otra vez. Las guerras, por ejemplo, son un ejemplo clarito. Ese es uno de los mejores. Las bombas nucleares, ¿cuántas veces hemos visto estallar una bomba nuclear? Pues por lo menos de nuestra generación, creo que no, yo no sé. La última fue hace ya unos años, de pronto alguien clasificó ahí. Yo no sé, yo clasificaría, yo no me acuerdo, perdón, pero estoy perdido un poquito en la historia, pero no es algo pues típico, como que cada rato. Pero se viven amenazando con tirársela, ¿sí o no? Todos los días va a caer una. Entonces tú prendes el noticiero y te ves las noticias y vuelves y ves las noticias y al otro día ves las noticias y hay un momento donde tú quieres como llorar. Hay como una tristeza que te invade, hay una cosa como que te inunda y tú dices, hace 4 años yo recuerdo que yo le decía a mi esposa, vámonos del país. Vámonos, eso se va a poner mal, se va a poner horrible. No, es lo peor que puede pasar. Y ella me decía, ¿y la house? Pues que vean cómo hacen ellos, nosotros vamos. Bueno, sí, toca ser responsable. Pero mira, la narrativa no necesita ser verdad para ser efectiva, solamente necesita ser repetida una y otra y otra y otra vez. Entonces ahí sí entra la historia de Samuel, que está en 1 Samuel 17. Yo te voy a invitar a que tú te la leas. Coge esta semana en tu casa y ahí te sacas la Biblia ahí en tu celular, lo que sea, y coges 1 Samuel 17 y te la lees por completa porque ahí está narrada toda esta historia. Y es una historia que es entre épica y chistosa, más o menos es como la cosa. Entonces dice que al oír Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, de Goliat, se consternaron y tuvieron, eso, colabore conmigo, gran miedo. Entonces el tipo estaba al otro lado, 2,90 metros de estatura, tipo gigante, musculoso, lleno de armadura. Dice que tenía 57 kilos de armadura sobre él. O sea, 57 kilos es un poquito de peso, ¿verdad? Y al otro lado estaban todos los israelitas escondidos mirándolo. Y dice que él salía 2 veces al día y empezaba a gritarles. Él no hacía nada más que gritarles. Les lanzaba palabras y les gritaba desde allá. Y bla, bla. Ahorita lo vemos un poquito más profundo, pero les gritaba y ellos estaban allá. Entonces es muy curioso porque dice que 2 veces al día durante 40 días. O sea, es como si ellos se pusieran de acuerdo para salir a escucharlo a él. Yo no logro entender un poquito ahí como la historia, por eso digo que me parece chistoso, porque ellos pareciera que en su subconsciente o inconscientemente, no sé, o tal vez muy consciente, porque no había nadie que les dijera, hey, no los escuchen, no lo escuchen más, nos está llenando de miedo. Ellos siempre salían como a mirar, a ver si había cambiado tal vez el discurso, a ver si ya pensaba más bonito de ellos, no sé qué era lo que salían a hacer, pero puntualmente 2 veces al día durante 40 días, 80 veces, Goliat les replicó y les dijo exactamente lo mismo una y otra vez. Y a través de su discurso, a través de su narrativa, empezó a instalar pensamientos limitantes. Y eso es lo delicado del asunto. Entonces, uno ve a veces este tipo de cosas como eso no hay que prestarle tanta atención, ponerle tanto misterio a las cosas. Eso no pasa nada, hay que escuchar de todo. Entonces, esto no es un tema, y vuelvo y digo, y siempre lo hemos dicho, esto no es un tema legalista, es un tema de cuidar qué es lo que entra dentro de mí, porque lo que entra dentro de mí moldea mi pensamiento, punto. Y mi pensamiento dice que mi pensamiento es el que hace que se refleje afuera lo que yo soy por dentro. Básicamente eso es en palabras un poquito más actualizadas. Pero lo que hay afuera es un reflejo de lo que hay adentro. Y lo que hay adentro es un producto de lo que yo le presto atención. Yo te pregunto el día de hoy, ¿a qué le estás prestando tus oídos? ¿Estás aquí en este lugar? Pues creo yo, haces bien y te doy gracias por prestarnos tus oídos.
pero yo soy consciente, aquí donde estoy parado, que algo en tu mente estoy haciendo. Y yo tengo que ser responsable de eso. Por supuesto que tengo que ser responsable de esto. Porque el solo hecho de que tú me estés escuchando, algo generará. Puede que hasta odio hacia mí. Puede ser. Puede que le caiga mal. Pero puede que haya principios que yo te dé acá, que tú digas, esto conecta con mi vida. Y tú lo empiezas a colocar en práctica. Ahora, se supone que este es un ambiente seguro. Vamos a pensar que este es un ambiente seguro y espero que ustedes crean que lo que estamos hablando acá pues está escrito en la palabra de Dios y que usted va a ir luego a chequear de que yo no estoy hablando carreta acá. Yo espero que usted chequee lo que yo le estoy diciendo y que no se cree todo lo que yo le estoy diciendo. Pero si este es un ambiente seguro, ok, pero la pregunta es, ¿y de aquí para afuera? ¿A qué le prestas tu atención? ¿A quién escuchas todos los días? ¿Quién es el que te da los consejos todos los días? ¿A quién permites tú que entre a tu corazón? Porque sea lo que sea, está empezando a crear o pensamientos y creencias limitantes, o puede que esté creando todo lo contrario. Algo que te potencie, pensamientos que te potencian a otro nivel. Y eso está bien. Pero vuelvo y te pregunto, ¿a qué le estás prestando atención tú el día de hoy? Quiero que lo pienses por un momento. Entonces dice ahí que en 1 Samuel 17:11 estaban tan asustados que al oír Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo se consternaron y tuvieron gran miedo. Eso no dice que era cualquier miedo, no dice que tenían como que miedo, estaban como que asustados. No, esta gente estaba paralizada del miedo. Entonces hacer la exégesis de estas palabras es importante e ir a la raíz de la palabra es muy importante porque nos da un poquito más de luz qué era lo que quería decir ahí. Y ese gran miedo se traduce en el original, en el griego, como hatat. Yo siempre hago este ejercicio porque la traducción puede cambiar por completo la intención de lo que se quería decir. Y este hatat dice que era desmoronarse internamente, quebrarse en el nivel del alma y que no era una derrota militar, sino una derrota en la mente. Esta gente estaba derrotada en el alma. Esta gente ya había sido triturada sin que les hubieran sacado tan solamente un arma. ¿Producto de qué? De haber colocado su mente o haber prestado su mente para que hablaran a cada uno de ellos. Entonces empezó a instalar ciertos pensamientos limitantes. El primero que instaló fue, yo soy el más fuerte. Goliat les instaló a ellos en su mente que él era el tipo más fuerte. Lo primero que hizo fue vestirse con toda su armadura, además salió, tenía un escudero al frente y no había nadie más, solamente él se mostraba como un tipo fuerte y eso fue lo que empezó a hablar. Léase bien el capítulo para yo no tener que decirlo acá, pero eso fue lo que le empezó a hablar. Yo soy más fuerte que ustedes no tienen nada que hacer contra mí. Y empezó a desarrollar entonces su discurso y lo siguiente que les dijo fue, ustedes son siervos de Saúl. Y esto me llama la atención, porque él fue contra su identidad. Las narrativas atacan la identidad de las personas. Y si hay algo que tú tienes que cuidar, es tu identidad. Si hay algo que luchamos acá en la house todo el tiempo es por recuperar la identidad de las personas y reconectar con la verdadera esencia de cada uno de ustedes. Es lo más importante. Si eso no lo hacemos, todo lo demás se va a la basura. Y siempre vamos una y otra vez a recordarles a todos ustedes que más que cualquier cosa son hijos de Dios. Cuando alguien le pregunte a ¿usted quién es? Usted no es fulanito, usted no es Juan, usted no es Quique, usted no es Lili, usted no es Paula, usted no es esa persona, usted no es su nombre. Usted es un hijo de Dios. Usted no es el doctor, usted no es la ingeniera, usted no es la ama de casa, eso es parte de usted. Pero su verdadera esencia, su esencia más profunda es soy un hijo de Dios y no tengo que pagarle nada a Dios. Porque su gracia es una gracia escandalosa que me devolvió mi identidad. Este tipo sabía y atacó la identidad. Ustedes no son el pueblo de Dios. Ustedes tan solo son unos esclavos y unos siervos de Saúl. Les instaló un pensamiento de esclavitud, mentalidad de esclavitud, mindset de esclavitud. Eso nos gobierna hoy actualmente. Por eso somos tan víctimas de la sociedad, somos víctimas de todo. Y necesitamos un héroe, necesitamos identificar un villano, ser las víctimas y una solución. Ahí está lo mismo. Este tipo de una les dijo, ustedes no son el pueblo de Dios, porque donde les hubiera dicho, ustedes son el pueblo de Dios, esa gente se levanta y los acaba.
porque ya había pasado antes, porque ya había pasado una y otra vez. Ellos siempre acudían a su identidad, ellos iban a lo más profundo de ellos. Yo les conté, ¿eso cuándo fue? Eso fue al principio del, sí, claro, el caminar de los peregrinos, ¿sí o no? ¿Por qué los peregrinos iban a Jerusalén? Porque tenían que conectar con su identidad y que alguien les dijera quiénes eran ellos, necesitaban ellos eso. Tú tienes que estar conectado todo el tiempo en ambientes como esto para que alguien te diga, tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, porque los pensamientos de insuficiencia vienen todo el tiempo. Es un bombardeo mental. Tú sales de acá y hay un bombardeo mental por todas partes, te aterriza. Denigran de la mujer, acaban con la hombría. La identidad es atacada por todos los lados y él lo sabía. Lo tercero que instaló él es: yo pongo las reglas del juego. Este tipo fue hábil porque él salió en medio de su fuerza, atacó su identidad y les dijo: ¿no tienen ustedes tan solo uno? Que venga y me enfrente y peleamos él y yo, nos damos bien duro, y el que gane, el otro le sirve al otro. Si yo le gano a Israel, entonces ustedes son nuestros esclavos, pero si yo le gano a él, si yo le gano a él, ustedes son nuestros esclavos, pero si ustedes nos ganan a nosotros, nosotros somos sus esclavos. Ellos ya sabían que él era más fuerte, ellos ya sabían que no tenían identidad. ¿Qué seguía después de eso? Entender claramente que no tenían manera alguna de derrotar a Goliat. No había nadie. Él, ¿por qué no les dijo, bueno, cuántos son? Hágale pues. Porque él sabía sus limitaciones. Él conocía sus limitaciones y lo único que le quedaba decir era: necesito solo uno. Uno con el que nos demos duro. Vamos a matarnos. Claro, no salía nadie, pues qué susto. Y sale uno de 290 hace trompadas. Nadie. Todos estaban allá escondidos. Y además de eso, entonces les definió el resultado. Y era que el resultado ya estaba decidido. Ellos iban a ser esclavos a partir de ese momento de los filisteos. Y en esa escena aparece un personaje muy gracioso. Ahí es donde la historia se pone un poquito chistosa, que es David. Entra David en escena. Dice él y cuenta la historia que David estaba en su casa cuidando las ovejas. Ahí juiciosito en el rebaño, Bueno, al parecer no estaba tan quietico. Ahorita vamos a ver que no estaba como tan quietico y como tan ahí, como tan en las nubes. Pero pareciera que él viviera como en una realidad alterada. David era un tipo que parecía que vivía en una realidad alterada. Y el papá, yo no sé cómo funcionaban las guerras en ese entonces, curioso, pero está escrito ahí. El papá lo manda a llevarle comida a los hermanos, porque los 3 hermanos estaban con Saúl en la guerra, en el frente. Y el papá le dice que les llevara pan y queso. Imagínate la historia. Le empacó pan y queso en una lonchera y sale David, yo me lo imagino todo lindo, para la guerra, caminando de derechito, y se les empezó a meter en medio de todos ellos. Y cuando él llega, se los encuentra a todos con la cara de terror. Y él empieza a entrar en medio de ellos y los ve y les dice: pero, ¿y ustedes por qué tienen esa cara? ¿Qué les pasó? ¿Qué les hicieron? Él estaba acostumbrado a ver un ejército poderoso, un ejército que arrasaba con lo que fuera, un ejército que conquistaba, pero en ese momento estaban destrozados por completo y sus caras lo reflejaban. Y empezó a preguntarles: ¿pero qué pasó? Y algunos le decían: no, ay, siéntese, cállese, que por ahí hay un tipo y él sale y nos grita y no sé qué. ¿Cómo así que nos grita? ¿Y qué es lo que les grita? No, le grita cosas, pero ay, cállese, bájese acá. Aparecieron los hermanos de David y le dijeron: ¿usted qué hace aquí? Los hermanos: ¿pero usted qué hace aquí? Y él le dijo: ay, pues vine a darle la comida que mi papá me mandó. ¿Se imagina? Y en una de esas a él se le ocurre pensar: bueno, ¿y qué le dan pues al tipo ese que uno mate? Y entonces le dicen: pues al que mate al filisteo, que sale de vez en cuando, 2 veces al día, el rey está dispuesto a darle su hija para que se case con él. Y a él se le prendieron los ojitos, se le alumbraron y dijeron: ¿qué? Sé que yo voy a ser, mi suegro va a ser Saúl, va a ser de la familia real, yo me hago matar. El punto con David es que él tenía un marco mental completamente diferente. Porque él empieza a hablar, en ese momento sale el filisteo y empieza a gritar. Y David lo escucha, todos se llenan de temor, todos están escuchando, se llenan de temor, pero David se levanta y se queda mirándolo y dice: ¿y quién es este tipo? ¿Y este por qué nos habla así? ¿Ven este? Lo alzado, lo atravesado. Pero si este es el ejército del rey de Israel, ahí se dice, este es el ejército del rey de Israel. Si yo lo he visto a él hacer maravillas, proezas, y ustedes están muertos del miedo porque ese grandulón les está gritando. ¿Y qué les pasa? Yo me quedo con la hija del rey entonces. Entonces lo manda a llamar Saúl y le dice, Saúl lo coge y le dice: hey, tú no puedes ir allá. O sea, tú eres un niño
inexperto, tú no sabes de guerra, no tienes por qué meterte allá, quédate acá más bien. Y él dice, y entonces saca, ahí es donde él saca su marco mental. Y empieza a decir, hey, Saúl, rey, si yo todos los días me doy trompadas con osos, con leones, yo mato lobos, cuando se me van a robar una ovejita del rebaño de mi papá, yo los estrangulo, así dice, yo los ahorco, los estrangulo, yo me doy con ellos y yo sé que cada vez que me he dado trompadas con esos animales, el Dios de Israel me ha respaldado, pues me va a respaldar ahorita, yo soy capaz de ir a matarlo. Fue tanto el ímpetu del tipo, fue tanta el marco mental lo sobrepasó a todos que Saúl no le quedó alternativa a decirle, vaya. En ese momento se da entonces la guerra, sale el tipo y ahí se empieza a dar una batalla que ya todos básicamente sabemos cómo termina y ahorita voy a culminarla. Pero ¿qué estaba haciendo este tipo? Instalando ciertas mentiras o distorsionando verdades en la mente de los israelitas. Ese es el punto. Y el otro punto es un David que había sido permeado pero por un marco mental completamente diferente que pudo derrotar lo que a ellos los tenía sometidos. ¿A qué te estás exponiendo tú? ¿No será que esa situación en la que tú estás, que pareciera que todo fuera oscuro, que todo pareciera que estuviera por encima de ti, que te va a pasar por delante de ti, no será producto de algo a lo que estás exponiendo tu mente, tus oídos? En 1 Samuel 17:37 dice, el Señor que me libró de las garras del oso y del león, Él mismo me librará de las manos de este filisteo. David no tenía más información, tenía un marco mental diferente y ese marco lo cambió absolutamente todo. El punto con esto es que actualmente estamos nosotros, los colombianos, sometidos a un viaje de narrativas que van y vienen. Narrativas por todos los lados. Y esas narrativas nos tienen divididos. Esa es la verdad. Ponernos de acuerdo, ahorita por ejemplo, en un ambiente político es muy complejo. Pero me llama la atención porque ese saca a flote todo lo que hemos estado hablando aquí en la house. Cada uno desde su marco mental diciendo, esta es la verdad. Y lo que usted está diciendo no es. Porque usted no entiende lo que yo entiendo. Y uno dice, pero ¿por qué no entiende? ¿Se ha pasado que tiene discusión con alguien que vota por otra persona o piensa votar por otra persona a la que usted... Este es el ejemplo, vamos a entender. Y usted trata de convencer a esa persona. Y no te entiende. Y él trata de convencerte a ti y tú no le entiendes. Tú dices, pero ¿por qué no entiende? Porque es un marco mental. Hay una narrativa que nos permeó a todos. Todos son un héroe. ¿Ya te diste cuenta que todos son un héroe? Que todos apuntan a un villano. Que todos nosotros somos las víctimas y todos tienen la solución. Oye, ahí no hay ideología que se salve de eso. Ahí no hay derecha que se salve, centro, izquierda. Ninguno se salva de esa misma manera de permear nuestras mentes una y otra vez. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque ahí entonces es donde entra el antídoto, Romanos 12:2. Mira lo que dice. No se amolden tan fácilmente a las modas de esta cultura. Más bien, dejen que sea Dios quien los transforme desde adentro hacia afuera, rehaciendo su manera de pensar. Entonces, ese no se amolden tan fácilmente a las modas de esta cultura, es la narrativa que hoy en día está en el ambiente que una y otra vez nos coloca moldes para que pensemos de una manera. Y el molde en el que yo estoy metido me lleva en contra del molde que a ti te han metido. Y el mensaje de Romanos es, hagan entonces una metamorfosis, que es, permitan que sea Dios quien los transforme desde adentro hacia afuera. Y si es Dios el que nos transforma desde adentro hacia afuera, es posible, muy posible, que encontremos un punto donde nos podamos poner de acuerdo y ya les digo de qué se trata. Ahorita un poquito más adelante. Entonces, si este es el antídoto es dejarme transformar. ¿Cómo hago para que Él me transforme desde adentro hacia afuera? Y yo quiero que tú cojas este versículo y esta semana, pero este sí lo cojas y lo pegues al frente del espejo. Lo pongas en tu celular y lo leas y lo leas y lo leas. Filipenses 4:8. Coge ese versículo y mira lo que dice lo bonito. Pónmelo ahí en pantalla, por favor. Yo no voy a seguir hasta que no lo pongas en pantalla.
No sé qué pasó, está bien, gracias. Filipenses 4:8, llenen su mente y mediten ¿en qué? La narrativa te dice una cosa y te plantea realidades. La narrativa tiene la capacidad de construir una realidad, de hacerte pensar algo, de hacerte creer que eso donde tú estás sumergido, esa es la verdad absoluta, pero solo es una narrativa. Ese es el punto. Y ahí es donde nosotros sí tenemos el plus, digámoslo así, o podemos tener la manera, la herramienta de coger toda narrativa y hacerla a un lado, y sea lo que sea, en este caso que pongo sobre la mesa, política, pero ponlo en el ambiente que sea, quitar todas esas narrativas que incluso dentro de una relación se forman. En el trabajo ocurre, en la empresa, en todo lugar donde tú vives hay narrativas, hacerlas a un lado y empezar a decir, vamos a colocar en el centro de esto la verdad. Y tienes que aterrizar la verdad. Y lo que dice él es, llenen su mente, esto suena súper positivo, pero ahí está, llenen su mente y mediten en cosas verdaderas, nobles, auténticas, graciosas, lo mejor, no lo peor, lo bello y no lo feo. En esto es en lo que tienes que sumergir tu mente, porque la mejor defensa contra la narrativa manipuladora no es más información, es un sistema de creencias renovado. La mejor, vuelvo y te lo repito, defensa contra cualquier narrativa manipuladora que quiera venir a moldar tu mente no es más información, es un sistema de creencias renovado. Entonces te voy a dar 4 filtros que tú puedes usar esta misma semana para determinar si lo que tú escuchas realmente es algo a lo que tú le deberías prestar tus oídos. La primera es, ¿eso que tú estás escuchando te produce miedo o te produce esperanza? Breve. Haz el ejercicio, escuchaste algo. ¿Eso causa en mí qué tipo de emoción? ¿Miedo o esperanza? La segunda que tú te puedes hacer, la segunda pregunta que te puedes hacer es esta. ¿Esta narrativa, este discurso, estas palabras, este ambiente necesita de un enemigo para funcionar o no? O sea, ¿esto me está colocando en contra de alguien o no? Porque a veces tomamos decisiones de esa manera. Es que ese es el problema. Que tomamos las decisiones porque nos pusieron en contra de alguien. Por eso es que es tan delicado el chisme. Nosotros aquí en la house somos súper... hay ciertas cositas que sí soy bien jodido y bien templado. Y que yo le salgo al ruedo de una. Cuando hay murmuración, pum, yo de una me meto. Ahí sí no tengo contemplación de nada. Yo escuché que alguien está hablando mal de alguien, yo de una me meto. Pum. Porque estás diciendo esa persona no está acá. Me doy cuenta que alguien está hablando cosas que no son de mí, yo de una voy y confronto. Oye, me di cuenta que tú estás diciendo esto de mí, ¿por qué estás diciendo esto de mí? Precisamente por esto. Porque cuando alguien se te acerca y te dice, ¿te diste cuenta que ese man no saluda? ¿Cierto que no saluda? Y entonces llega y dice, ay, sí, no saluda. Ay, yo no me he dado cuenta que ni saludaba, pero le voy a prestar atención a ver si no saluda. Y a partir de ese momento empieza a ver si el man saluda o no saluda. Por poner un ejemplo cualquier, pendejo. Pero cada que se te acerque a alguien a sembrarte una idea en contra de alguien, tú tienes que colocar una línea y decir, hey, yo no sé si sea verdad, yo no sé si sea mentira, pero a mí no me coloque en contra de nadie. Por eso a veces es tan importante conocer a las personas. Si a mí alguien viene y me habla de Lili, yo sé perfectamente si eso lo dijo Lili o no. Cosas que yo digo, eso no lo puede decir Lili. Yo sé cómo piensa Lili. Y yo no dejo que nadie se meta entre nosotros cuando se trata de un chisme, por ejemplo. Nadie nos puede colocar como enemigos. Otra, ¿esto apela a mi fe o a mi resentimiento? Esa idea me induce a que mi fe sea creciente o a que yo sea una persona resentida. Esa es brutal, porque esa la veo yo todo el tiempo. Eso es muy típico hoy en día. Y la última y más potente, ¿esto me acerca a principios del reino o me acerca a una ideología?
Entonces el ejemplo lo tenemos. Hoy en día tenemos el ejemplo. Y a mí muchas veces me han regañado y me han dicho, y me han escrito por interno, por mi WhatsApp, si me va a escribir eso, mejor no me escriba. Absténgase. ¿Y usted por qué habla de esas cosas? ¿Usted con qué autoridad dice eso? ¿Y usted irrespetuoso? Me han escrito ya varias veces de ese tipo de cosas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se supone que se deberían tocar los temas más álgidos de la sociedad? Si no es en la casa y en la iglesia. Para mí, esos son los dos lugares. Si yo no le enseño de sexualidad a mis hijas, adivina quién se lo va a enseñar. Eso se lo tengo que enseñar yo. Yo soy el que le tiene que sembrar los pensamientos que ella tiene que tener. Ay, hay que dejarla que ella se exprese. Piensa lo que quieras. Yo soy el que le va a enseñar y le va a marcar la pauta. En algún momento ella tendrá que tomar decisiones, pero la pauta se la marco yo. Juan, ¿usted por qué habla de sexualidad? Juan, ¿por qué habla de política? Porque si tú no te metes con la política se mete contigo. Yo no acudo a hablar de política ni de candidatos políticos, pero sí me preocupa mucho la mentalidad que gobierna a través de la política. Eso sí me preocupa mucho. Entonces yo me pongo a ver todo esto y yo digo, no nos vamos a poder poner de acuerdo nunca en qué candidato es mejor. Porque la verdad es que si lo pusiéramos a ras de los principios cristianos, probablemente ninguno pasa. Ni tú, ni yo, ni ellos, ni ninguno. Ninguno. Ahí no hay nadie que clasifique. Nadie lo haría. Porque candidato perfecto no hay. El tuyo no es perfecto. El del otro tampoco es perfecto. No dejes que te dividan por una narrativa que te están sembrando ellos mismos. Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo es que todos tienen ciertas políticas. Algunos tienen políticas de seguridad que a ti te parecen brutales y al otro le parecen terribles. Y la política de seguridad del otro te parece que así es y la del otro es un bruto animal. Porque así somos. Entonces, la economía de este es mejor, la social de este es mejor. Yo te tengo una noticia el día de hoy. Todos tienen una propuesta, todos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Podemos ponernos de acuerdo con eso? Y que mi marco mental hace que yo me afilie a una de esas políticas o no. La pregunta es esa la forma correcta de elegir quién nos gobierna? Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque del actual gobierno hay una que otra política que a mí me parece que es interesante. Pero a Juan, la mayoría no. O sea, la mayoría de lo que el gobierno actual hace, no. Pero eso soy yo. Puede que a usted le parezca súper. No estoy atacando eso. Quiero que me entienda. Y puede ser al revés. A usted le puede parecer que tiene las mejores políticas y a mí no. No pasa absolutamente nada. No nos vamos a poner de acuerdo con eso, nunca. Necesitamos encontrar un centro a esto. Y aquí es donde la cosa se va a poner tensionante y les pido disculpas desde ya, en el buen sentido. Bueno, no les pido disculpas por eso, porque no me voy a disculpar por una cosa que creo profundamente. Todo el mundo defiende lo suyo. Todo el mundo pone líneas respecto a lo suyo y defiende lo que le conviene. Y usualmente colocamos candidatos y presidentes y gobernantes si a mí me conviene o no me conviene. Si económicamente eso le funciona a mi empresa o no le funciona, yo voto por ese o no voto por ese. Pero yo creo que nosotros tenemos que aprender, por lo menos como la Iglesia de Jesús, a colocar por encima de cualquier discurso, de cualquier retórica, de cualquier narrativa, algo más fundamental. Y si ustedes a mí me preguntan qué es fundamental, yo tengo dos preguntas que me hago. Y la primera de esas es, ¿qué tanto se acerca lo que este personaje está hablando a los principios de Dios? ¿Se va a acercar al 100%? No. Pero ¿qué tan cerca está de los principios de Dios? Y aquí es donde yo tengo que marcar algo bien claro, y es, yo no tengo por qué comulgar con algo que va en contra de lo que nosotros consideramos real, que es el mundo espiritual. Perdón que lo diga, pero yo me opongo rotundamente a eso. Si esto a usted le molesta de parte mía, de parte de la house, no hay nada que hacer. Pero yo lo tengo que decir. Y si quiere me manda los mensajes que quiera. Pero yo sí hay algo que voy a defender, aparte de los principios, es la libertad y la libertad de fe. Si yo huelo que en el ambiente hay algo que pueda ir en contra
de mi libertad de fe, de su libertad de fe, yo ahí me paro en la raya. Ahí a mí se me olvida todo, me puedo volver políticamente incorrecto, pero yo mi fe la voy a defender hasta el que me muera. Yo estoy dispuesto, o sea, yo no estoy aquí porque no tenga nada más para hacer. La verdad, me encanta, yo hago esto porque me encanta. Quiero que sepa, me encanta. Pero para hacer más cosas tengo para hacer. O sea, precisamente estoy aquí porque estoy apasionado por esto. Porque amo a Jesús. Jamás comulgaré yo con alguien que ataque a Jesús. Jamás yo comulgaré con alguien cuyas ideas ataquen la iglesia de Jesús. Me opongo, por supuesto, a cualquier persona que ataque la integridad de alguien. Pero tenemos que ir a lo más fundamental. No hay política de gobierno que nos una. No hay política de seguridad que nos una. Pero yo creo que aquí, por lo menos, si estamos acá todos, sí hay una cosa que nos une y es nuestra fe. Y termino con esto. El socialismo siempre ha sido enemigo de la fe. Y lo tengo que decir, y lo tengo que marcar. Yo no concibo cristiano que se alinee con políticas socialistas. Perdón. Y si con esto me perdió, está bien. Pero yo no vine aquí a caerle bien a nadie. Yo vine aquí a predicar a Jesús. Y el que se meta con Jesús, el que se meta con su iglesia, yo voy a estar ahí parado. Y lo tengo que hacer por una razón. Actualmente yo puedo predicar tranquilo desde aquí. Y no tengo ningún problema con eso. Pero hay gente que literalmente ha muerto y ha dado la vida por predicar el mensaje de Jesús. Me parecería un irrespeto total yo seguir a alguien y aportar en la vida política de alguien que ha aportado de una u otra manera, de manera directa o indirecta, en atentar contra la fe y la iglesia de Jesús. Y ese es el socialismo. Perdón que lo diga, pero me paro con todo el sudor que tengo en este momento, porque me cuesta decirlo, porque sé que esto levanta resquemores, porque sé que más de uno de ustedes va a decir, yo no vuelvo allá. Lo siento, amigo, lo siento, amiga, pero yo vine a ser discípulos para Jesús. Yo no puedo comulgar con algo que nosotros creemos que en el mundo espiritual se mueve cuando oramos. O sea, nosotros no oramos aquí por cuando ellos cantan. Ellos no están cantando por cantar, por ambientar a ver si todos estamos chéveres y cantamos lindo. No, ellos lo que están haciendo es intencionalmente declarar palabras sobre ustedes y declarar que Dios es un Dios bondadoso, poderoso, más que suficiente. Si no, cantarían cualquier canción por ahí, pero hasta esas canciones se escogen delicadamente cada palabra que ellos dicen. Y cuando hay una palabra que no va alineada a lo que creemos, inmediatamente yo les digo, esa canción ya no va más. Esa canción no la toque aquí en la house. ¿Los he dicho o no les he dicho? Luti lo podrá decir todavía más, porque soy sumamente cuidadoso con eso. Creo que hay un mundo espiritual y no hay nadie que me pueda decir si no es verdad o mentiras, que el socialismo siempre se alinea con la brujería y la hechicería, y eso pasa siempre. Yo, como seguidor de Jesús, que creo que hay un mundo espiritual, ¿cómo comulgo con alguien que está haciendo ritos al otro lado? Olvídate de eso. Perdón, pero eso no tiene presentación de ningún tipo. Y entonces, ¿por quién va a votar usted, Juan? A usted no le importa. Ay, gracias por reírse. Si tú me sigues en redes sociales, seguramente ya sabrás, pero yo jamás uso la plataforma de la house para promocionar nombres de nadie, nunca lo haría. A mí me han escrito políticos que si los invitamos para ellos dar un discursito acá y no sé qué, te equivocaste. Yo los respeto mucho a ustedes, de verdad los respeto, con todo mi corazón. Pero más respeto a mi Dios, más respeto a Jesús. Y me ofende, personalmente me ofende, que traten de atrapar nuestras mentes para sus propios beneficios.
Dentro de 8 días, cuando usted vaya a votar, pídale a Dios discernimiento. Es lo único que yo le digo, pídale a Dios discernimiento. Ore. Aquí somos 350 personas. Eso dentro de 11 millones de votos que se necesitarán. Yo no sé cuántos se necesitarán para que un presidente puede ser nada. Pero de voto en voto se elige un presidente. Ore a Dios. Padre, dame discernimiento de a quién le tengo que dar yo mi confianza. Alguien que está dispuesto a perseguir a quienes te amamos. Alguien que ha denigrado de quienes te amamos. Alguien que persigue judíos, antisemitas. Si tú vas a esperar que yo algún día aquí me pare a denigrar del pueblo judío y de los cristianos, no lo vas a encontrar en esta casa, nunca. Mientras yo sea quien lidere esto, eso no lo vas a encontrar. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que maten palestinos? Se necesitan dos dedos de frente para entender que no. Pero jamás maldeciré yo al pueblo de Dios, jamás. Y jamás me voy a alinear con alguien que lo haga, nunca. Entonces eso no es amor. Entonces dile a David, cuando se enfrentó con el tipo, salió corriendo, y colócame el último versículo ahí, por favor. Creo que está ahí al final. Yo no lo tengo aquí escrito. ¿Hay alguien allí? Mira lo que dice, Primera de Samuel 17, 45 al 46. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Cuando te enfrentes a lo que te enfrentes, sea lo que sea, acuérdate de este versículo. Donde tú vayas, donde tú pises, donde tú camines, aún con el miedo que me da a mí muchas veces pararme aquí al frente y hablarle a ustedes, porque me da miedo muchas veces, yo me paro con esa palabra y siempre digo, aunque venga lo que venga, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el escuadrón de Israel, a quien el mundo espiritual ha desafiado. Para eso vengo yo. Te invito a que te coloques de pie, familia, y quédate con esa frase que sale allá en el fondo el día de hoy, para que instales ese marco mental. Colócame la última diapositiva, por favor, que dice mayor. Quédate con eso. Mayor que la narrativa que hoy nos paraliza es su verdad que hoy nos libera. Papá, gracias te damos esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tú, estoy seguro, estás hablando a los corazones de todos nosotros, a nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que tú nos des discernimiento, que podamos entender que esto no es un ataque personal, esto no es un ataque hacia ninguna persona, esto es un ataque hacia las ideas que van en contra tuya. Toda idea que venga en contra de tu propósito, Señor, hoy declaramos que se cae en el nombre de Jesús. Hoy yo declaro, Señor, que tú reinas y que tú gobiernas sobre esta nación, que tu verdad es la que se establece sobre este país, porque eso es lo que necesitamos nosotros, tu verdad. Yo te pido hoy y oro, Señor, por un hombre o una mujer que tú coloques ahí en ese lugar de gobierno, pero para que te dé la gloria a ti, para que te glorifique y para que dignifique tu pueblo. Para que tú seas lo primero, Dios, que podamos ser astutos, hábiles en identificar si esa persona te coloca a ti como lo primero. Hoy oramos, Señor, por este país, danos sabiduría, por cada pueblo que no puede votar o que es forzado a votar, donde hay guerras, donde hay sangre, donde hay muerte a causa de perseguir el poder. Papá, obra tú, gobierna, reina. Y trae, Señor, tú la sabiduría, la paz y la necesidad, Señor, cubierta, que todos nosotros requerimos de ti, Señor. Hoy declaramos que confiamos en ti. Hoy declaramos, Jesús, que en ti nos posamos, que delante de ti nos postramos. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Y en ti hemos decidido confiar.